De ida y vuelta. Columna del diputado Alejandro Pacha Sánchez. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos, escuchas de la M24. Es un gusto tener este espacio de comunicación de ida y vuelta. El segundo de este año 2019, comenzamos el ciclo el martes pasado. Debo decirles que quizá ustedes se habrán dado cuenta, pero una de las cosas que estamos pensando para estas columnas es terminar siempre con una canción. El martes pasado me olvidé de presentar la canción con la que cerramos nuestra columna. En este martes, bueno, espero que la disfruten también, y la idea es que esa canción un poco a partir del arte y la cultura pueda afirmar algunas de las cosas que tratamos de colocar como elementos para pensar, para cuestionarnos y para difundir en estas columnas. Apoyarnos en el arte y en la cultura, quizá para redondear algunas ideas y algunas propuestas. Esta vez trataré de no olvidarme. Pero bueno, este martes, esta semana, ha comenzado una semana, se puede decir que intensa en términos políticos, después de lo que fue el gran acto del aniversario del Frente Amplio del martes pasado, donde nos encontramos con muchos y con muchas, nos saludamos y renovamos nuestro compromiso con los cambios en un acto multitudinario. Pero esta semana está funcionando en el Parlamento la Comisión Permanente. Ustedes saben que mientras existe el proceso de receso parlamentario que está establecido en la Constitución de la República, que va hasta el 1 de marzo, donde, ya aprovecho para saludar, donde elegiremos a una nueva presidente de la Cámara de Diputados, la compañera Cecilia Botino, diputada de Paysandú, de la 609, una gran compañera que tendrá una enorme responsabilidad y con la cual nos sentimos muy representados. Será la tercera mujer en la historia de la Cámara de Diputados de presidirla, de ser la presidenta. Es un orgullo y forma parte también de una apuesta que realizamos todos, los Frente Amplistas, en el sentido de apostar a una mujer joven del interior que viene con mucha fuerza y mucha energía. Pero entre tanto funciona la Comisión Permanente, que establece la Constitución de la República, que cumpla las funciones, bueno, necesarias para el debate político, la resolución de algunas cosas que pueden quedar pendientes en el Parlamento, durante ese receso parlamentario. A mí me gusta llamarle más a la Comisión Permanente la Comisión de Llamados a Salas, porque es como que en el verano, siempre tenemos muchos llamados a sala. Parece ser que es el momento elegido por la oposición para participar de la Comisión Permanente y llamar a los ministros y tratar de generar debates con los ministerios y con el Poder Ejecutivo, porque es como una especie de fiebre de verano que le agarra a la oposición de convocar a muchos ministros, ¿no? Es decir, como una especie de minis interpelaciones que claramente tienen la función, no de cumplir la tarea encomendada por la Comisión Permanente, sino de generar algún hecho político para poder visibilizar a algunas de los integrantes de la comisión. Ya estamos acostumbrados, cuando se designan compañeros y compañeras para la Comisión Permanente, ya saben que van a tener una agenda nutrida de convocatorias a ministros. Esta semana hay dos, yo quiero referirme a una que seguramente mañana tenga mucha relevancia, que es una comisión permanente donde se convoca al Ministerio de Industria para discutir de las tarifas públicas. Siempre están arriba de la mesa, cuánto han aumentado las tarifas públicas, si aumentan. Sabemos que es parte de un reclamo muchas veces de la población de sentir que el peso de las tarifas en su bolsillo, en su salario, representa una porción importante y por tanto siempre se discuten después del 1 de enero, donde se hacen los ajustes de precios de toda la economía, no solo del sector público, sino del sector privado, y donde también empiezan a operar algo muy importante y relevante para discutir el costo de las tarifas o sus ajustes, que son los ajustes salariales. En Uruguay desde el 2005 tenemos Consejo de Salarios
que han permitido no solo un incremento sostenido del salario mínimo, es decir, aumentar la capacidad de compra de los salarios más bajos del Uruguay, sino que han aumentado sistemáticamente los salarios de todas las franjas salariales, y eso lo hace generalmente, se realiza generalmente por arriba de la inflación, es decir, que año tras año el poder de compra de nuestros salarios es mayor, porque si bien aumentan los precios, que es el índice de precios al consumo, o la inflación, nuestros salarios siempre aumentan más que la inflación. En el caso de las tarifas públicas, generalmente se ajustan por debajo de la inflación. ¿Eso qué quiere decir? Que en términos reales disminuye el peso de las tarifas públicas en nuestro salario. Yo sé que estas cuestiones económicas pueden ser muy complejas y muchas veces el bombardeo mediático nos lleva a decir que aumentaron las tarifas y lo único que nos importa es que aumentó la UTE, que aumentó la nafta y que por tanto tenemos esa sensación subjetiva de que aumentaron los precios y no nos damos cuenta que también aumentaron nuestros salarios y la relación importante que tenemos que tomar en cuenta es si nuestros salarios aumentaron más de lo que aumentaron los precios. Bueno, las tarifas públicas se han ajustado, como se ajustan todas las empresas de nuestro país por la inflación, pero se han ajustado por debajo de la inflación, lo cual representa una rebaja, en definitiva, porque podemos comprar más tarifas públicas de las que podíamos comprar el año anterior, porque nuestros salarios aumentaron en términos nominales. Esta es una discusión que generalmente nos enfrenta a una lógica donde la oposición se para como los defensores del bolsillo de la gente, tratando de hacernos olvidar lo que han sido sus gobiernos, sus ideas económicas y sus propuestas en años anteriores, o lo que están siendo en Argentina y Brasil el día de hoy, que cuando llegan a los gobiernos aplican sus programas liberales, aumentan los precios, disminuyen los salarios, generan aumento de despido, eliminan los consejos de salario y por tanto los salarios de los trabajadores dejan de incrementarse, se disminuyen y por tanto eso genera un efecto en el cual, además de los aumentos de las tarifas, como pasó en Argentina, genere que las familias tengan menores ingresos en sus hogares. Y esta es una de las discusiones centrales, porque lo que se está tratando, o lo que trata de hacer la oposición es de pararse como los grandes defensores del bolsillo de la gente, los grandes defensores de los intereses de la gente, y tratan de golpear, de erosionar, de delegitimar a las empresas públicas, porque nunca las quisieron, porque las intentaron privatizar, porque intentaron sistemáticamente llevar las empresas públicas a la lógica del mercado. Y el pueblo uruguayo ha sido muy sabio en defenderlas. Y esto no quiere decir que no tengamos que generar mayores capacidades para lograr eficiencia en las empresas públicas, mejorar su gestión, ser más eficientes, buscar de alguna manera que bajen el costo que representan para las familias, y ese tiene que ser un objetivo que debemos perseguir. Ahora, perseguir la disminución del costo de las tarifas, que es un objetivo muy importante porque representa una porción bastante grande del salario de las personas, el consumo de la luz, del agua, de la energía eléctrica o de los combustibles, y ese es un objetivo social, pero ese objetivo social no puede ser discutido de manera desagregada, de manera superficial, de recortando la verdad o la realidad para hacernos creer de que en realidad es posible bajar las tarifas públicas sin tener ningún tipo de costo social, porque las tarifas públicas están solamente directamente relacionadas con el peso o el costo del Estado, de la burocracia, de los gastos que se realizan. Nos tratan de generar una idea de que nuestras empresas públicas tienen que tener una lógica de mercado, de eficiencia absoluta, y olvidarse de su papel social, de la función social que deben cumplir esas empresas públicas. Tienen que tener una función económica y una función social. ¿Por qué quiero decir esto? Porque muchas veces nos comparan con los precios de la región. Y cuando uno compara, tiene que tratar de comparar con parámetros que sean similares. Y cuando nosotros miramos esto, dicen, bueno, la energía eléctrica en Uruguay es más cara que en Argentina, es más cara que en Brasil, y tratan de instalar esto como una realidad, como una verdad. En definitiva, lo que están haciendo es recortando la verdad y la realidad para construir un relato negativo hacia nuestras empresas públicas. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque en realidad eso no es verdad. No solo no es verdad cuando uno mira qué es lo que lleva adelante o qué es lo que cumple la UTE, sino no es verdad porque están comparando empresas que no pueden ser comparables. En Brasil hay más de 63 empresas de energía eléctrica. En Argentina hay otras tantas. Y hay muchas tarifas de energía eléctrica. Porque no es lo mismo darle luz a hogares que están en una ciudad, por el grado de concentración de los clientes, podemos decir,
que llevar luz y electrificación rural hacia poblaciones dispersas. ¿Por qué? Porque un componente muy importante de los costos de la energía no solo es la de producirla, sino la de transmitirla. Es decir, el tendido de cables, el mantenimiento de esos cables. Y por tanto es mucho más cara la luz, llevar la luz, el tendido eléctrico y todo lo que conlleva ese servicio a una alejada población rural que hacerlo en Montevideo. Entonces, cuando nosotros miramos esto, tenemos que darnos cuenta de que en el Uruguay existe una única tarifa. Y la electrificación rural, que hoy está superior al 90%, 99%, superior al 99%, nos faltan muy poquitas familias sin electrificación rural en Uruguay, y esto nos coloca siendo un país muy importante. Tiene altos costos, pero cualquier pueblo del interior, el más alejado, cualquier predio rural del interior tiene luz, o cualquier escuela rural llega a la luz y paga lo mismo que una escuela urbana. Eso no sucede en Argentina, no sucede en Brasil, no sucede en Chile. Porque los precios de esas empresas, porque son empresas privadas, tienen un precio diferente para las ciudades y un precio distinto para el medio rural, por los costos que conlleva, porque no tiene una función social esas empresas. Esas empresas están centradas simplemente en obtener ganancias y beneficios. Entonces, cuando uno mira la tarifa básica, comparado con empresas que están relacionadas o que son similares a UTE, se encuentra de que la tarifa básica del Uruguay es más baja que todas las empresas chilenas, es más baja que todas las empresas brasileras y está bastante igual que dos empresas argentinas, menos una, que es Edesur, y que muchas veces nos tratan de comparar la energía eléctrica de Edesur con la de UTE, cuando en realidad Edesur se concentra en el área central de Argentina y es la que le brinda energía eléctrica a la ciudad de Buenos Aires, por lo cual están comparando el costo de la energía eléctrica de sectores urbanos con el costo de la energía eléctrica en Uruguay de UTE, que no es solo de sectores urbanos, sino que es de todo el país, y además ha generado el hecho importante de que todo el mundo pueda acceder al mismo precio a la energía eléctrica. Estas cosas son bien relevantes para comprender el conjunto o la estructura de costos de una empresa. Podríamos decir, no, queremos tener luz más barata a lo de Montevideo y no nos importa la gente del interior. Y ese sería un proyecto de país desintegrado. Ese sería un proyecto de país en el cual no estaremos logrando un servicio esencial y básico para toda la población, sin importar en dónde viva. Y esto es algo muy relevante cuando discutimos del peso de las tarifas, porque una parte importante de los costos que tiene UTE, o de los costos de llevar el 99,5% de la electrificación rural que existe en el país, se financian del Río Negro hacia el sur, porque es donde hay mayor concentración poblacional. Y donde hay mayor concentración poblacional, quiere decir que por metro de cable y por mantenimiento de la red, le estoy brindando a más clientes y por tanto me rentabilizo mejor. Y tender kilómetros y kilómetros de energía eléctrica para llegar a cualquier pueblo del interior lo hace más costoso. Pensemos que solo en desde el 2012, el Uruguay, en electrificación rural, incorporó más de 1.500 hogares y 17 escuelas rurales. Y otorgó más de 234 millones de pesos de subsidios y desplegó 2.170 kilómetros de tendido eléctrico. Eso se financia, en definitiva, o lo tiene que financiar UTE con los sectores urbanos donde tiene mayores ganancias. Por tanto, no nos comamos la pastilla cuando nos quieren comparar empresas que no son comparables. Y cuando nos quieren comparar sistemas eléctricos en donde han liberalizado y lo que ha generado esa liberalización o esa privatización en el sector energético de Brasil o en el sector argentino es que haya argentinos que pagan un precio por la energía eléctrica por vivir en Buenos Aires y otros argentinos por vivir en La Pampa pagan un precio mucho más caro. Y evidentemente, ¿qué es lo que genera? Genera justamente que los más pobres o los de menores ingresos, no solo pobres, sino trabajadores, familias y pequeñas productoras, no puedan pagar la energía eléctrica y por eso la Argentina no tiene el nivel de electrificación que tiene el país, el Uruguay, donde tiene un 99,7% de electrificación rural, siendo el primer país del mundo. Estas cosas me parece que es importante valorarlas a la hora de discutir sobre tarifas. Y hay que bajar las tarifas, por supuesto, hay que lograr eficiencia, hay que generar esas cuestiones, pero también hay que comprender estas cosas, porque no lo podemos bajar a cualquier costo. Porque si no, estaríamos comprometiendo un proyecto de país que les estamos diciendo a nuestros ciudadanos que todos tenemos los mismos derechos. Podemos construir un país en donde no todos tengamos los mismos derechos. Ese es el proyecto de la derecha, ese es el proyecto neoliberal. Eso es lo que sucedió en el país en la década de los 90, donde teníamos muchos cortes de luz, donde no teníamos acceso a determinados servicios,
y solo los que podían pagar o los que estaban en algunos lugares privilegiados del país los podían hacer. Pero además, para pensar en los costos de los servicios también hay que ver la calidad de los servicios. Y ahí vamos a nuestra empresa Antel. ¿Qué calidad nos brinda? Bueno, Uruguay tiene la mayor conectividad de hogares a Internet de América Latina. La mayor conectividad. Es el segundo país con mayor velocidad de conexión de banda ancha en América Latina. ¿Esto qué quiere decir? Que en un mundo de las telecomunicaciones, en un mundo de la informática, en el mundo del cambio tecnológico, esto es muy relevante para poder analizarlo, porque es una ventana al mundo y es una oportunidad para generar condiciones de accesibilidad a derechos, a información, a cultura, pero también al trabajo, al conocimiento y a la innovación, gracias a tener una empresa pública de esta naturaleza. Pero además hemos generado condiciones para que también los hogares de menores ingresos puedan acceder a Internet más barato. Por eso tenemos ese nivel de cobertura. Y además, el costo de la banda ancha, el costo del Internet en Uruguay, se encuentra primero en América del Sur, en términos del costo más bajo de el precio de la energía eléctrica. Hay una fórmula muy sencilla que yo les quiero hacer notar, porque se me está yendo la columna, que es la siguiente. ¿Cuánto es el peso en este país donde decimos que los salarios aumentan y que las tarifas se ajustan por debajo de la inflación? La forma más fácil de ver esta relación en donde podemos consumir más es ver cuánto podíamos consumir de, por ejemplo, garrafas de 13 kilos de gas en el 2005 con un salario mínimo y cuántas garrafas de gas se pueden consumir en el 2019 con un salario mínimo. Y la cifra nos demuestra justamente el aumento de la capacidad de compra de los hogares, porque en el 2005 con un salario mínimo, que era de 2.050 pesos, podíamos comprar 6,3 garrafas de 13 kilos, mientras que en el 2019 un salario mínimo es de 15.000 pesos y podemos comprar 26,8 garrafas, si gastáramos todo nuestro salario en garrafas de 13 kilos. ¿Qué pasaría si gastamos todo nuestro salario en litros de nafta? En el 2005, con un salario mínimo, podías comprar 69,3 litros de nafta. En el 2019, con un salario mínimo de 15.000 pesos, podés comprar 272 litros de nafta. ¿Qué pasa con la energía eléctrica? En kilowatts. En el 2005, un salario mínimo podía comprar 700 kilowatts. En el 2019, un salario mínimo puede comprar 1.916 kilowatts. Es decir, el poder de compra de los uruguayos, el poder de compra de todos los salarios, estamos hablando de salarios mínimos, pero pueden ser para todos los salarios y los ingresos de todas las familias, ha generado las condiciones para poder consumir más de esos servicios, además de tener mejor calidad, como velocidad en banda ancha, como menos cortes de luz, con un conjunto de acciones que permiten, sabiendo a los uruguayos, que todos podemos consumir lo mismo, porque todos tenemos derecho a los servicios públicos. Yo creo que estas cosas son muy importantes para tenerlas en cuenta, porque mañana vamos a escuchar vociferar a muchos defender los ingresos de la familia y reclamar que baje el costo del Estado y ponerse en los paladines de la defensa de las grandes mayorías nacionales, diciendo de que están peleando para mejorar los ingresos de la gente. Pero hay que recordarse de que antes con ellos podíamos comprar solo 6 garrafas y hoy podemos comprar 26 con un salario mínimo. Y eso es lo más importante. Pero además le quiero dejar un dato para estos ahora convertidos en defensores de los intereses de la gente y que han largado una cruzada por un shock de austeridad para bajar el costo del Estado. Y un elemento central que colocan en esto es la cantidad de cargos de confianza, es decir, la cantidad de cargos políticos que hay en el Estado. Yo me tomé el trabajo de hacer unos numeritos y se la dejo picando para que la podamos seguir reflexionando. Si miramos los cargos de confianza y políticos del Poder Ejecutivo, es decir, del Gobierno Nacional, existen 208 cargos de confianza dentro del Poder Ejecutivo para gobernar el país, para el Ministerio de Industria, los diferentes ministerios. Pero ¿qué pasa si miramos, porque a veces nos critican de que le pegamos a la derecha por lo que hace Macri o por lo que hace Temer o ahora Bolsonaro en Brasil, porque piensan igual, pero ¿qué pasa si miramos en donde gobierna el Partido Nacional? Donde gobierna el Partido Nacional, que es en las intendencias municipales, en varias, y estoy tomando solo las intendencias bajo el gobierno del Partido Nacional, excluido las del Partido Colorado y excluido las del Frente Amplio, nos encontramos que tienen 319 cargos de confianza. Es decir, en las intendencias blancas hay muchos más cargos de confianza de las que hay en todo el Poder Ejecutivo para gobernar el país. Y el premio
a la mejor intendencia, a la que tiene más cargo de confianza, a la que además ya sabemos que además ingresa gente sin concurso, lo tiene la Intendencia de Maldonado. La Intendencia de Maldonado cuenta con 119 cargos de confianza, de designación política en esa Intendencia, y los resultados de su gestión ya hemos visto lo que son: aumento del boleto, aumento del costo de la gente y retiro de muchos servicios importantes para la gente de Maldonado. El premio se lo lleva Antía, entonces, con 119 cargos de confianza. Es la tercera parte de los cargos de confianza están en Maldonado, de todas las intendencias blancas. Y representa el 50% la intendencia de Maldonado. Antía necesita la mitad de los cargos de confianza que tiene el Poder Ejecutivo para gobernar todo el país. Es importante manejar esto para no comernos la pastilla de lo que son, de lo que han sido y de lo que pueden ser si recuperan el gobierno. Por eso me despido hasta la próxima semana con una canción de Copani que tiene que ver justamente con esto de qué es lo que hicieron, cómo gobernaron y de que nos acordemos bien para tener memoria. El escrache. Nos vemos la semana que viene. Me acuerdo bien de cada campaña y cada promesa, de los supuestos desterradores de la pobreza. Me acuerdo bien del traje prolijo y la dentadura, desde el afiche que aseguraba panicultura. Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria. No voy a ser tan tarado de repetir la historia, de darle un voto a los que te mienten y te saquean, y ahora se quejan porque en la calle los reputean. ¿Y que esperaban? Que los aplaudan, que los alienten con palmaditas sobre la espalda. ¿Y que esperaban? Un monumento no haría falta porque su cara ya es de cemento. Mientras acá sopla otro viento y ustedes tiemblan al ver los barrios en movimiento, con sus colegas, sus asesores y sus parientes. Se repartieron lo que hoy le falta a tanta gente. Su dignidad quedó sepultada dentro de un sobre, y ahora se asustan viendo en la marcha miles de pobres. ¿Y que esperaban? Que los abracen, alfombras rojas y una ovación cuando ustedes pasen. ¿Y que esperaban? Sus majestades, que los reciban con pompa y fuegos artificiales. Mientras acá todo está en llamas y la impaciencia como una brasa se desparrama. Violaron leyes y se empacharon de privilegios. Cerraron campos, teatros, fábricas y colegios. Se maquillaron por ser famosos desde la tele, y ahora lloran porque el escrache como les duele. ¿Y que esperaban? Que alguna orquesta hiciera un himno en su honor y anime su eterna fiesta. ¿Y que esperaban? Que los manuales dentro de un siglo destaquen su obra y sus cualidades. Mientras acá en la vía se escriben páginas de tristeza todos los días. Me acuerdo bien de la vez que hicieron su juramento, como al que gana la lotería los vi contentos. Cumplieron todo para el poder que siempre les manda. No será Dios, pero ahora la patria se los demanda. ¿Y que esperaban? Un homenaje
que les mandemos cartitas cuando se van de viaje y que esperaban una medalla. Les va a quedar muy bonita encima del traje a rayas, porque esta vez no nos estafan. Vamos a ver si el pueblo es la ley. De esta como zafan. De ida y vuelta. Columna del diputado Alejandro Pacha Sánchez.